¿Te gustaría aprender a utilizar el teorema binomial para resolver problemas matemáticos? Estás en el lugar correcto. En este video, te guiaré a través de las técnicas y propiedades esenciales que necesitas saber. Hola, soy Marco. Si eres nuevo en el canal, bienvenido. Aquí revisaremos el triángulo de Pascal, sus características y propiedades, y analizaremos algunos ejemplos prácticos. Estos ejemplos son fundamentales para un análisis más avanzado en matemáticas. No olvides darle me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios abajo. Empecemos. Para empezar, sabemos que el cuadrado de una suma se puede expandir como sigue. A más b al cuadrado es igual a más b multiplicado por a más b. Bien, aplicamos propiedad distributiva, multiplicamos el primer término con el primer término y luego con el segundo término. Esto resulta ser a por a elevado al cuadrado, más a multiplicado por b. Luego tomamos el segundo término y lo multiplicamos por el primero y luego por el segundo término. Entonces sería b por a más b elevado al cuadrado. Bien, y esto resulta ser entonces a al cuadrado, a por b es lo mismo que decir b por a. Por tanto sería más 2 veces a por b, más b elevado al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir entonces que a más b elevado al cuadrado es igual a elevado al cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. Bien, claramente nosotros podemos generalizar esta suma a otras potencias, es decir, a más b elevado al cubo es igual a más b multiplicado por a más b, todo esto elevado al cuadrado. Pero esto ya sabemos qué es. Esto resulta ser a al cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. Entonces copiamos esto a más b y aplicamos la ley distributiva. El primero con el primero, luego con el segundo y luego con el tercero. Y esto resulta ser a elevado al cubo más 2 veces al cuadrado por b más a por b elevado al cuadrado. Bien, luego vamos a tomar el segundo término, lo multiplicamos por el primero, luego por el segundo y luego por el tercero. Y esto resulta ser a cuadrado por b, al cuadrado por b más 2 veces a por b al cuadrado más b elevado al cubo. Bien, y esto resulta ser entonces a elevado al cubo, sumamos estos dos, sería más 3 veces al cuadrado multiplicado por b, más, sumamos estos dos, resulta ser 3 veces a por b al cuadrado y finalmente más b elevado al cubo. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora calculemos cuánto resulta ser a más b elevado a la cuarta. Ok. Por lo tanto, entonces decimos que a más b elevado a la cuarta resulta ser a más b multiplicado por a más b elevado al cubo. Entonces tenemos aquí a más b multiplicado a más b al cubo, ya lo tenemos aquí. Sería entonces a elevado al cubo más 3 veces al cuadrado por b más 3 veces a
por b al cuadrado más b elevado al cubo. Bien, aplicamos otra vez la ley distributiva y sería el primero con el primero, luego con el segundo, luego con el tercero y finalmente con el cuarto. Y esto resulta ser a elevado a la cuarta más 3 veces a elevado al cubo por b más 3 veces al cuadrado por b al cuadrado más a por b elevado al cubo. Bien, ahora multiplicamos el b. El b con el primero, luego con el segundo, luego con el tercero y finalmente con el cuarto. Y esto resulta ser a al cubo por b. Al cubo multiplicado por b más 3 veces al cuadrado por b al cuadrado más 3 veces a por b elevado al cubo y finalmente más b elevado a la cuarta. Bien, por lo tanto, si sumamos, esto resulta ser a más b elevado a la cuarta, resulta ser a elevado a la cuarta, sumamos esto sería más 4 veces a elevado al cubo por b, más, sumamos esto sería 6 veces al cuadrado por b al cuadrado, más, sumamos esto sería 4 veces a por b elevado al cubo y finalmente más b elevado a la cuarta. Bien, claramente podemos observar que existe un patrón en los coeficientes de esta expansión a medida que aumentamos el valor de la potencia entera. Vamos a tomar estos coeficientes y los vamos a organizar en una configuración triangular. Es decir, para la potencia 0 tenemos el coeficiente 1. Por lo tanto, aquí colocamos 1. Para la potencia 1 tenemos los coeficientes 1 y 1. Para la potencia 2 tenemos 1, 2 y 1. Para la potencia 3 tenemos 1, 3, 3 y 1. Para la potencia 4 tenemos 1, 4, 6, 4 y 1. ¿Ok? Bien, el triángulo mostrado, que está expresado en términos de coeficientes binomiales de las expansiones de las potencias, se llama normalmente el triángulo de Pascal y fue descubierto por Pascal en 1654. Pero posteriormente se descubrió que ya era conocido por el matemático alemán Petrus Appianus en 1527 y por Yang Hui en 1261 en China. En el triángulo de Pascal existen muchos patrones. Claramente podemos observar que todos los primeros términos de cada expansión siempre es la unidad. El segundo término de cada expansión es el exponente del binomio. El segundo término, cuando la potencia es 2, aquí es 2. El segundo término, cuando la potencia es 3, es 3. El segundo término, cuando la potencia es 4, es 4. También podemos observar que existe un término central cuando el exponente es par. Y cuando el exponente es impar, existen dos términos centrales. También podemos observar que existe una asimetría. Por lo tanto, existe un patrón triangular. Si sumamos 1 más 1, este resultado es 2. Es decir, si sumamos estos dos números, 1 más 1, el resultado
es 2. Si sumamos 1 más 2, aquí tenemos 3. Si sumamos 2 más 1, aquí es 3. Si sumamos 1 más 3, aquí tenemos 4. Acá tenemos 3 más 3. Podemos observar que es 6. Aquí tenemos 3 más 1. Es 4. Por lo tanto, podemos ver que existe un patrón triangular, el cual nos dice, si sumamos dos términos adyacentes, esto me genera un coeficiente binomial de la siguiente potencia. Esto es muy importante, porque con esta propiedad podemos nosotros generar el triángulo de Pascal. Entonces completemos el triángulo de Pascal. Por lo tanto, aquí sería, para una potencia 5, el primer término siempre es la unidad. El segundo término siempre es el exponente. Aplicando el patrón triangular sería 10. Aquí tendríamos 10. Aquí tendríamos 5 y finalmente 1. Aquí tenemos 1. Aquí sería 6. Aquí tendríamos 15. Aquí tendríamos 20. Aquí tendríamos 15. Aquí tendríamos 6. Y aquí tendríamos 1. Finalmente aquí tendríamos la unidad. Aquí tendríamos 7. Aquí tendríamos 21. Aquí tendríamos 35. Aquí tendríamos 35. Aquí tendríamos 21. Aquí tendríamos 7. Y finalmente la unidad. Bien. Matemáticamente, el teorema binomial se puede expresar de la siguiente manera. A más b elevado a la n es igual al sumatorio extendido desde k igual a 0 hasta n del coeficiente que es el combinatorio de n en k multiplicado por el primer término del binomio, que es a elevado a la n menos k, multiplicado por el segundo término del binomio, que es b elevado a la k. Esta fórmula binomial fue descubierto por Isaac Newton, y para calcular el primer término de esta suma tenemos que tomar k igual a 0. Por lo tanto, a más b elevado a la n es igual a combinatorio de n en 0 por a elevado a la n por b elevado a la 0. Para calcular el segundo término, k tiene que tomar 1. Entonces sería combinatorio de n en 1 de a elevado a la n menos 1 multiplicado por b elevado a la 1. Si queremos calcular el tercer término, entonces k tiene que ser 2 más el combinatorio de n en 2 por a elevado a la n menos 2 multiplicado por b elevado al cuadrado. Y así sucesivamente hasta obtener el término del lugar n más 1. Para eso el k tiene que tomar el valor de n. Por lo tanto sería combinatorio de n en n de a elevado a la 0 por b elevado a la n. Bien, reduciendo esta expresión, por lo tanto, decimos que a más b a la n es igual. Bueno, todo número a la 0 es la unidad. Entonces sería combinatorio de n en 0 multiplicado por a elevado a la n más combinatorio de n en 1
por a elevado a la n menos 1 por b elevado a la 1 más combinatorio de n en 2 por a elevado a la n menos 2 por b elevado al cuadrado más y así sucesivamente hasta llegar al combinatorio de n en n por b elevado a la n. Como puedes darte cuenta, claramente se puede apreciar que el número de términos de esta expansión es n más un términos. El coeficiente en esta fórmula binomial se denomina coeficiente binomial y se define de la siguiente manera, como la división de n factorial sobre k factorial multiplicado por n menos k factorial. O en su forma práctica, colocamos en el numerador k factores 1, 2, 3, hasta llegar al último factor, donde el primer factor es el índice superior del combinatorio, n, y en cada producto, cada factor debe disminuir en una unidad, n menos 1, n menos 2, hasta llegar al último factor, que es n menos k más 1. Y todo esto sobre k factorial. Esta fórmula es muy importante. Como podemos ver, usamos la función factorial, es decir, si tenemos 5 factorial, esto es igual al producto de 5 factores. 1, 2, 3, 4, 5, donde el primer factor es el número 5. Y en cada producto, cada factor debe disminuir en una unidad. 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y esto resulta 120. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular el combinatorio de 7 en 3, esto es igual a, aplicamos la definición, 7 factorial sobre 3 factorial multiplicado por 4 factorial. O aplicamos la forma abreviada, que sería, como el índice inferior es 3, en el numerador colocamos 3 factores. 1, 2 y 3 factores sobre 3 factorial. El primer factor tiene que ser el índice superior. En este caso es 7. Y en el producto cada factor tiene que disminuir en una unidad. 7 por 6 por 5. 3 factorial resulta ser 6. Cancelamos y esto resulta ser 35. Bien, además es importante resaltar que el coeficiente binomial es extremadamente útil en el análisis de probabilidad. Por ejemplo, se puede interpretar como el número de formas o maneras diferentes que se pueden tomar k objetos de n objetos diferentes. Bueno, a continuación veremos algunos ejemplos aplicando el teorema binomial. Bien, vamos a empezar con la primera aplicación del teorema binomial, que nos pide demostrar analíticamente la siguiente propiedad de los combinatorios. Esta propiedad es conocida como la fórmula de recurrencia de Pascal, el cual nos dice lo siguiente, que el combinatorio de n en k más el combinatorio de n en k más 1 es igual al combinatorio de n más 1 en k más 1. Bien, vamos a proceder entonces. De acuerdo a la definición del combinatorio, esto sería n
factorial sobre k factorial multiplicado por la resta n menos k factorial, más en el segundo combinatorio sería n factorial sobre k más 1 factorial multiplicado por la resta, que sería n menos k menos 1 factorial. Ok, como puedes observar, aquí tenemos k factorial y aquí tenemos k más 1 factorial. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar a la primera fracción por el número k más 1, tanto al numerador como al denominador. Entonces multiplicamos por k más 1 al numerador y también al denominador, que sería por k más 1. Ahora también podemos observar que aquí tenemos n menos k factorial y aquí tenemos n menos k menos 1 factorial. Por lo tanto, voy a multiplicar a la segunda fracción por el mayor de ellos, que sería n menos k. Multiplicamos n menos k en el numerador y también multiplicamos en el denominador por n menos k. Bien, hay una propiedad muy importante que tenemos que tener en cuenta, es que si nosotros multiplicamos n por n menos 1 factorial, esto resulta ser siempre el factorial del mayor. Es decir, si tenemos 5 multiplicado por 4 factorial, esto es el número 5 pero factorial. Bien, por lo tanto, como puedes observar, de la primera fracción, observo que tengo el producto de k más 1 multiplicado por k factorial. Por lo tanto, esto resulta ser k más 1 todo factorial. También puedo observar en la segunda fracción que tengo el producto de n menos k multiplicado por n menos k menos 1 factorial. Y esto resulta ser el mayor pero factorial, que sería n menos k factorial. Bien, por lo tanto, con esta información puedo decir entonces ahora que las fracciones son las siguientes. Entonces, en la primera fracción tendríamos n factorial multiplicado por k más 1, bueno, sobre, aquí sería una fracción, sobre, tendríamos, bueno, aquí tendríamos que aplicar la propiedad. Sabemos que si multiplicamos k factorial por k más 1, tendremos k más 1 factorial. Tendríamos acá k más 1 factorial multiplicado por n menos k factorial más. Bueno, en la segunda fracción tenemos n factorial multiplicado por n menos k. Y bueno, tenemos acá k más 1 factorial. Y si multiplicamos n menos k por n menos k menos 1 factorial, resulta ser n menos k factorial. Por lo tanto, tenemos aquí n menos k factorial. Bueno, como puedes darte cuenta, son fracciones homogéneas, ya que ambas fracciones tienen el mismo denominador. Por lo tanto, la forma de sumar simplemente sería colocar una sola fracción con el mismo denominador. Por lo tanto, tendríamos aquí k más 1 factorial por n menos k factorial. Bueno, como puedes darte cuenta, podemos factorizar el n factorial. Y me quedaría como primer término
k más 1 más n menos k. Se cancela el k y por lo tanto me quedaría n factorial multiplicado por n más 1 y todo esto dividido entre el mismo denominador, que sería k más 1 factorial por n menos k factorial. Bueno, sabemos que si multiplicamos n más 1 multiplicado por n factorial, esto resulta ser el mayor, pero factorial, n más 1 factorial. Bueno, entonces, por lo tanto, la fracción resultaría la siguiente. Entonces, llegaríamos a lo siguiente. Bueno, ya sabemos que estos dos sería n más 1 factorial. N más 1 factorial dividido entre k más 1 factorial por n menos k factorial. Bueno, es una fracción, por supuesto. Bueno, como puedes observar, tenemos una fracción donde están presentes tres factoriales y eso me hace recordar bastante a la definición del combinatorio de n más 1 en k más 1. Bueno, si recordamos la definición del combinatorio, nos dice que sería el índice superior factorial dividido entre el índice inferior factorial multiplicado por la resta de los índices. Bueno, vamos a comprobar que esta resta es n menos k factorial. Bien, empezamos entonces. Por lo tanto, si nosotros en este caso restamos el índice superior menos el índice inferior, resulta lo siguiente. Bueno, aplicamos n más 1, propiedad distributiva, menos k menos 1, se cancela y por lo tanto tenemos n menos k. Y con esto queda demostrado la propiedad de recurrencia de Pascal, que nos dice que la suma de dos combinatorios con estas características, ¿no?, me genera un combinatorio de índice superior. Bien, continuando con el problema número 2, nos dice, desarrollando la expresión, se obtienen 21 términos en total. Hallar el valor de n. Bien, lo primero que voy a hacer es trabajar con este primer factor. Voy a trabajar con este primer factor, el cual me dice a elevado al cuadrado más a elevado a la n. Bueno, lo que puedo hacer es factorizar el valor de a y me quedaría a por a más 1 y todo esto elevado a la n. Bueno, este exponente n afecta a ambos factores y esto es igual a a elevado a la n por a más 1 elevado a la n. Ahora voy a trabajar con el tercer factor que me dice que es 1 menos a la menos 1 elevado a la n. Bueno, tenemos aquí 1 menos a la menos 1 es 1 sobre a elevado a la n. Bueno, aquí aplicamos el aspita, sería a menos 1 sobre a y todo esto elevado a la n. Bueno, sabes que cuando tenemos una fracción, tanto el numerador como el denominador están afectados al mismo exponente, por tanto sería a la menos 1 elevado a la n sobre a elevado a la n. Bien, ahora vamos a la expresión. Bueno, vamos a la expresión original, por lo tanto, decimos de la expresión original que es a elevado al cuadrado más a
elevado a la n multiplicado por al cuadrado menos 1 elevado a la n más 2 multiplicado por 1 menos a la menos 1 elevado a la n. Bien, reemplazando este primer término, este primer factor es a elevado a la n por a más 1 elevado a la n. El segundo factor lo voy a dejar aquí como está, al cuadrado menos 1 elevado a la n más 2. Y el tercer factor sabemos que es una fracción. Es a la menos 1 elevado a la n sobre a elevado a la n. Bueno, es una fracción. Por lo tanto, sabemos que una fracción en una multiplicación se puede extender la fracción. Y como puedes ver, podemos cancelar el a la n, se cancelan. Y por lo tanto, bueno, podemos seguir reduciendo la expresión. Bueno, en el problema, entonces podemos decir lo siguiente. Tenemos a más 1 elevado a la n. Voy a tomar el último factor, que es a menos 1 elevado a la n. Y voy a tomar este factor al final, que sería al cuadrado menos 1 elevado a la n más 2. Bien, aquí podemos observar que ambas potencias tienen el mismo exponente, por lo tanto puedo factorizar el exponente, indicarlo así, a más 1 multiplicado por a menos 1, todo esto elevado a la n, y voy a copiar el tercer factor al cuadrado menos 1 elevado a la n más 2. Bueno, esto sería una diferencia de cuadrados. Tengo la suma multiplicado por la resta. Esto es igual al primero elevado al cuadrado. El primero es el a menos el segundo elevado al cuadrado. El segundo término es el 1. 1 al cuadrado es 1. Y todo esto elevado a la n por al cuadrado menos 1 elevado a la n más 2. Bien, como puedes observar, aquí tenemos potencias que tienen la misma base y por lo tanto el producto es la suma de sus exponentes. Por lo tanto sería a al cuadrado menos 1 elevado a la suma de los exponentes n más 2, que sería 2n más 2. Bien, como resultado final tenemos un binomio cuyo exponente es 2n más 2. Dato del problema, me dicen que el número de términos del resultado final es 21. Pero nosotros vamos a calcular el número de términos. Para calcular el número de términos de un binomio, ¿qué hacemos? Tomamos el exponente 2n más 2 y le sumamos siempre la unidad, ¿no? Por lo tanto, con esto ya podemos obtener el valor de n. Sería 2n más 3 igual a 21. Por lo tanto, 21 menos 3, 18. La mitad de 18 es 9. Por lo tanto, el valor de n es 9. Bien. Bien, vamos a empezar con el problema número 3, que nos dice cuál es el número de términos en el desarrollo del binomio si los coeficientes de los términos de lugares 7 y 8 son iguales. Bueno, en este problema tenemos el binomio. El binomio es el siguiente. Es n octavos, es n octavos de x más y, todo esto elevado a la n. ¿De acuerdo? Y nos piden el número de términos de este binomio. Para saber el número de términos hay que recordar de que la forma de calcularlo es tomamos el exponente del binomio y le sumamos la unidad. Por lo tanto, nos están pidiendo calcular n más 1.
Pero nos dan un dato. Nos dicen lo siguiente. Nos dicen que el coeficiente del término del lugar 7 es igual al coeficiente del término del lugar 8. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos, ¿no?, por la teoría, que si tenemos un binomio a más b elevado a la n, sabemos que el término del lugar k más 1 es igual al combinatorio de n en k multiplicado por el primer término, que viene a ser a elevado a la n menos k. Y esto multiplicado por el segundo término, que es b elevado a la k. Bien, con esta información voy a calcular el término del lugar 7. Por lo tanto, podemos decir entonces que el término del lugar 7 es igual al combinatorio de n en 6, ya que el lugar es 7, por lo tanto el k es 1 menos, multiplicado por el primer término. El primer término es n octavos de x. N octavos de x, todo esto elevado a la resta de n menos 6, multiplicado por el segundo término, que es y, por y elevado a la 6. Bueno, podemos seguir desarrollando este término. Tenemos aquí combinatorio de n en 6. Recuerda que este exponente de esta potencia afecta a cada factor. Por lo tanto, sería n octavos elevado a la n menos 6 multiplicado por x elevado a la n menos 6 y finalmente y elevado a la 6. El término x elevado a la n menos 6 por y a la 6, todo esto variables viene a ser la parte literal del término y por lo tanto el coeficiente del término 6 viene a ser todo este número. Todo este número viene a ser el coeficiente del término del lugar 7. Bien, ya tenemos el coeficiente, ahora vamos a calcular el término del lugar 8. Empezamos entonces. Por lo tanto, el término del lugar 8, aplicamos la fórmula, es igual al combinatorio de n en 7 multiplicado por el primer término. Sabemos que es n octavos de x elevado a la resta, que es n menos 7. Y esto multiplicado por el segundo término, que es y elevado a la 7. También desarrollamos esto, sería combinatorio de n en 7. Bueno, este exponente también afecta a cada factor, que sería n octavos elevado a la n menos 7 multiplicado por x elevado a la n menos 7 multiplicado por y elevado a la 7. Bueno, toda esta variable con sus exponentes viene a ser la parte literal del término y todos estos números viene a ser el coeficiente del término del lugar 8. Entonces esto viene a ser el coeficiente del término del lugar 8. Bien, ya tenemos toda esa información. Entonces vamos a usar el dato, que nos decía que, como puedes ver, nos decían que ambos coeficientes son iguales. Bien, por lo tanto, bueno, volvemos a escribirle ese dato. Nos decía que el coeficiente del término del lugar 7 es igual al coeficiente del término
del lugar 8. Pero ya lo calculamos, por lo tanto, el coeficiente sería el combinatorio de n en 6 multiplicado por n octavos por n octavos elevado a la n menos 6, y el coeficiente del término 8 era combinatorio de n en 7 por n octavos elevado a la n menos 7. ¿Ok? Bien, entonces vamos a proceder a resolver esta expresión. Bueno, esto sería, como puedes ver, aplicamos la fórmula del combinatorio, que sería n factorial sobre 6 factorial multiplicado por n menos 6 factorial. Bueno, es una fracción, por supuesto. Entonces, colocamos aquí la fracción. Y aquí también colocamos la fracción. Y esto, bueno, esto que está multiplicado por n octavos. Esto lo voy a dejar aquí. Esta potencia, n octavos elevado a la n menos 6. Bien, esto va a ser igual. Este combinatorio, aplicamos la definición, que sería n factorial sobre 7 factorial multiplicado por la resta, que es n menos 7 factorial. Esta potencia lo paso a dividir, que sería n octavos elevado a la n menos 7. ¿Ok? Bien, nosotros sabemos, ¿no?, lo siguiente. ¿Qué sabemos? Bueno, sabemos que si nosotros multiplicamos n factorial, es decir, si multiplicamos n por n menos 1 factorial, esto es igual a n factorial. Es decir, si multiplicamos 7 por 6 factorial, esto resulta 7 factorial. También podemos decir que si multiplicamos n menos 6 multiplicado por n menos 7, pero factorial, esto resulta ser n menos 6 factorial. ¿Ok? Bueno, por lo tanto, como puedes observar, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. A esta fracción voy a multiplicarle tanto al numerador como al denominador 7. ¿Ok? Entonces multipliquemos. Bueno, multiplicando al numerador por 7, multiplicando por 7 al denominador, y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos aquí a multiplicar por 7 entonces. Y a la segunda fracción lo voy a multiplicar por n menos 6, tanto al numerador como al denominador. Ok, como puedes darte cuenta, 7 por 6 factorial, esto resulta ser 7 factorial. Por lo tanto, estos números se cancelan. Si multiplicamos n menos 7 factorial por n menos 6, esto resulta ser n menos 6 factorial, el cual se cancela con este n menos 6 factorial. También cancelamos el n factorial y por lo tanto lo que me quedaría es lo siguiente. Me quedaría, por lo tanto, 7. Entonces diría, me quedaría 7 multiplicado por, bueno, aquí tenemos una división de potencias con la misma base y la forma de resolverlo es restando el exponente superior menos el exponente inferior. Bien, colocamos la misma base, que sería n octavos elevado a la n menos 6 menos n menos 7. Y esto es igual a n menos 6. Bueno, por lo tanto, si nosotros aquí hacemos la operación
n-6, el menos n-7. Esto resulta lo siguiente. n-6, propiedad distributiva, menos por más, menos por menos da más. Esto es 7, se cancela el n y esto resulta 1. Por lo tanto, tendríamos 7 multiplicado por n octavos elevado a la 1. Esto es igual a n menos 6. Bueno, 7 por n octavos sería 7 veces n sobre 8. Esto es igual a n menos 6. El 8 pasa a multiplicar, por lo tanto tendríamos 7n igual a 8 veces n, 8 por 6, 6 por 8, 48. Y por lo tanto el valor de n resulta 48. Bien, por lo tanto, lo que nos piden es el número de términos. Y el número de términos se calcula sumando n más 1. Y eso resulta ser 49. Ok. Bien, en el problema número 4 nos dice, si el producto de la suma de los coeficientes de los desarrollos de los tres binomios es 4096, siendo m, n y p pares consecutivos, hallar el valor de m por n más n por p más p por n. Bien, antes de empezar, vamos a considerar una pequeña introducción. Sabemos que si tenemos aquí un binomio x más y elevado al cuadrado, sabemos que si desarrollamos este binomio, esto es igual a x al cuadrado más 2 veces x por y más y elevado al cuadrado. Como puedes darte cuenta, tenemos tres términos, 1, 2 y 3. El coeficiente del primer término es la unidad. El coeficiente del segundo término es 2. El coeficiente del tercer término es el 1. Bien, si a mí me piden calcular la suma de coeficientes del desarrollo de este binomio al cuadrado, entonces simplemente tenemos que sumar los coeficientes, ¿no? 1 más 2 más 1. Y esto resulta 4. Bien, una forma más directa de calcular esta suma sería hacer lo siguiente. Si yo quiero calcular la suma de coeficientes de el desarrollo de este binomio, lo que tengo que hacer es tomar al binomio x más y elevado al cuadrado y evaluarlo en 1. ¿Qué significa evaluarlo en 1? Significa que debo ubicar las variables del binomio y reemplazarlas por el valor de 1. Es decir, x igual a 1 y y igual a 1. Por lo tanto, entonces puedo decir que la suma de coeficientes del desarrollo de este binomio sería al reemplazar en el binomio. Esto es 1 más 1 y todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto resulta 2 elevado al cuadrado y esto me da 4. Bien, entonces en el problema me dan los binomios. Por lo tanto, voy a calcular en el primer binomio, voy a calcular la suma de coeficientes del primer binomio. Entonces, calculemos. Entonces, decimos la suma de coeficientes del primer binomio, que es del binomio a más b elevado a la m. Esto es igual al binomio, como puedes ver aquí, es igual al binomio evaluado en 1. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Es identificar a las variables a lo reemplazo por 1 y a la variable b lo reemplazamos por 1. Y por lo tanto puedo decir entonces que sería 1 más 1 elevado a la m. Y esto resulta 2 elevado a la m. Por lo tanto, la suma de coeficientes del
el desarrollo de este binomio resulta ser 2 elevado a la m. Bien, ahora vamos a calcular la suma de coeficientes del siguiente binomio, que es c más d. Por lo tanto, entonces, calculamos la suma de coeficientes del binomio c más d elevado a la n. Bueno, sabemos que esto sería, tomamos al binomio c más d elevado a la n y lo evaluamos en 1. Y significa que debo identificar a las variables, la variable c lo reemplazo por 1 y la variable es d, que lo reemplazamos por 1. Por lo tanto, esto resulta ser 1 más 1 elevado a la n. Y esto resulta ser 2 elevado a la n. Bien, vamos ahora a calcular el último binomio, que resulta ser a más 1 a la p. Por lo tanto, entonces aquí sería, si queremos calcular la suma de coeficientes del binomio a más 1 elevado a la p, entonces lo que tengo que hacer es tomar al binomio a más 1 a la p y evaluarlo en 1. Eso significa identificar a su variable, la variable es a, y reemplazarlo por el valor de 1. Por lo tanto, puedo decir que sería 1 más 1 elevado a la p. Y esto resulta 2 elevado a la p. Bien. Bien, ahora usando la información del dato que nos dicen que el producto de estas sumas es 4096. Bien, por lo tanto, ya hemos calculado la suma de coeficientes de a más b. Esto resulta ser 2 elevado a la m por la suma de coeficientes de c más d era 2 elevado a la n. Y por último, esta información nos salió también 2 elevado a la p. Y esto es igual a 4096, que viene a ser 2 elevado a la 12. Bien, bases iguales se suman los exponentes, por lo tanto, de aquí podemos decir que esto sería 2 elevado a la n más p igual a 2 elevado a la 12. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que m más n más p es igual a 12. Pero me dicen que m, n y p son números enteros consecutivos. Es decir, si m toma el valor de L, el valor de n sería L más 2. Y el valor de p tendría que ser L más 4. ¿Ok? Por lo tanto, esto es igual a 12. Entonces vamos, L, esto sería 3L más 6, esto es igual a 12. Por lo tanto, el valor de L tendría que ser 2. ¿Y eso qué implica? Implica que el valor de m tendría que ser 2, el valor de n tendría que ser 4 y el valor de p tendría que ser 6. Bueno, nos piden calcular, entonces nos piden calcular el valor de e, que es m por n, que es 2 multiplicado por 4, 4 multiplicado por 6, y nos piden calcular 2 multiplicado por 6. Por lo tanto, el valor de e resulta lo siguiente. Bueno, sería 8, sería 24 más 12. Bueno, haciendo un esfuerzo mental, esto resulta 44. Bien, en el problema número 5 nos piden determinar cuánto es a más b en la expansión del siguiente binomio, de modo que admita un solo término central cuya parte literal
es x a la 24 por y a la 15. Bien, antes de empezar, hagamos una pequeña observación. Sabemos que si tenemos el binomio a más b elevado al cuadrado y lo desarrollamos, tendremos a elevado al cuadrado más 2 veces a por b más b elevado al cuadrado. Como puedes darte cuenta, cuando el exponente de la potencia es un número par, tenemos un término central. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir lo siguiente. Si tenemos el binomio a más b elevado a la n, donde n es un número par, nosotros podemos calcular el término central sin desarrollar la potencia. Es decir, para calcular el término central simplemente hacemos lo siguiente. Tomamos el índice de la potencia, le sumamos 2 unidades y luego todo eso lo dividimos entre 2. Por lo tanto, con esto ya tengo quién es el término central. Por lo tanto, el término central viene a ser el término del lugar n medios más 1. Bien, como ya sé quién es el término central, puedo calcular quién es el k del término central. Recuerda que el k viene a ser una unidad menos del término del lugar n medios más 1. Por lo tanto, el k resulta ser n medios. Esta información es muy importante. Bien, entonces en el problema nos dice lo siguiente. Nos dice que el binomio, aquí tenemos el polinomio de variable x, y, es un binomio que es 4 por x elevado a la 2a sobre y elevado a la b menos 5 más y elevado a la b sobre 2x al cuadrado. Y todo esto elevado a la b. Datos del problema nos dicen que este binomio admite un solo término central. Por lo tanto, eso significa que el exponente del binomio es un número par. Por lo tanto, yo sé que el exponente es un número par. Y no solamente eso, sino que sé cuánto mide el k del término central. El k del término central viene a ser ese exponente entre 2. Por lo tanto, calculemos quién es ese término central. Por lo tanto, el término central sería el combinatorio del índice de la potencia, que en este caso es b, ¿no? En k, pero k vale b medios. ¿Ok? Multiplicado por el primer término del binomio, el primer término es este, que sería 4 por x elevado a la 2a sobre y elevado a la b menos 5 y todo esto elevado a la resta del índice superior menos el índice inferior del combinatorio. B menos B medios resulta ser B medios. Y todo esto multiplicado por el siguiente término, el segundo término, que sería y elevado a la b sobre 2x al cuadrado y todo esto elevado a la k, pero k resulta ser b medios. Ok, bueno, vamos a seguir resolviendo el término central. Por lo tanto, como puedes observar, entonces podemos decir lo siguiente, que el término central es igual al combinatorio de b en b medios, ¿ok? Bien, lo que voy a hacer es trabajar primero con los números. Recuerda que este exponente afecta tanto al número como a las potencias. Entonces sería 4
elevado a la b medios. Aquí tengo otro número, que es el 2. También este exponente afecta tanto a la potencia como también al número. Entonces sería 2 elevado a la b medios. Bien, todo esto multiplicado. Ahora me concentro en la variable x. Aquí tenemos x elevado a la 2a, por supuesto, y todo esto elevado a la b medios sobre, ahora me concentro, estoy en el x, tenemos aquí x al cuadrado elevado a la b medios. Ahora me concentro en la variable y. Tenemos aquí y elevado a la b y todo esto elevado a la b medios. Sobre, tenemos aquí y elevado a la b menos 5, todo esto elevado a la b medios. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces por aquí. Y bueno, como puedes darte cuenta, el término central sería, bueno, combinatorio de b en b medios. Bueno, como puedes darte cuenta, tienen el mismo exponente, entonces simplemente dividimos las bases. 4 entre 2 es 2. 2 elevado a la b medios. Hacemos lo propio aquí, tienen el mismo exponente, simplemente dividimos las bases, que sería x elevado a la 2a menos 2 y todo esto elevado a la b medios. Hacemos también lo propio y sería y elevado a la quinta, y todo esto elevado a la b medios, ya que tenemos que restar b menos 5. El menos ingresa, entonces hace más y por lo tanto resulta como exponente 5. Muy bien, continuamos entonces. Bueno, como puedes darte cuenta, ya tenemos la parte literal y la parte del coeficiente del término central. Todo este término, donde está la variable x y y con sus respectivos exponentes, viene a ser la parte literal del término central. Y todo este número viene a ser el coeficiente del término central. Bien, pero nos dan un dato muy importante. En el problema nos dice lo siguiente. Nos dice que la parte literal del término central es x a la 24 por y a la 15. Por lo tanto, en el problema me dice que la parte literal del término central es igual a x elevado a la 24 por y elevado a la 15. Bueno, lo único que nos queda hacer es simplemente igualar las partes literales. Igualar estas dos expresiones. Bien, entonces vamos a igualarlos. Por lo tanto, como puedes observar aquí, entonces, bueno, ya tenemos la condición, nos dicen que tenemos que la parte literal es x a la 24 por y a la 15, simplemente hemos igualado, y ahora igualamos los exponentes. Empezamos entonces con y. Aquí tenemos el y, vamos a igualar el exponente de este y. Por lo tanto, decimos lo siguiente entonces. Para la variable y, se cumple que 15 debe ser igual a 5 multiplicado por b medios. Por lo tanto, quinta es 3, el 2 pasa a multiplicar, y entonces tenemos que b resulta 6. Hacemos lo propio para el exponente de x, entonces para
La variable x resulta lo siguiente. 24 es igual a 2a menos 2 multiplicado por b entre 2, pero b vale 6. Esto resulta 3. Tercia, esto es 8. Esto es igual a 2a menos 2. Por lo tanto, a resulta ser 5. Entonces nos piden el valor de a más b. Nos piden el valor de a más b, que resulta ser 5 más 6 es 11. Bien. Pregunta número 6 nos piden determinar el coeficiente de x a la sexta por y al cubo en el desarrollo del producto de x más y a la quinta multiplicado por 2x menos y a la cuarta. Bien, para eso vamos a usar el triángulo de Pascal. Vamos a calcular el desarrollo de cada binomio. Empezamos primero. X más y a la quinta. Como puedes observar, para calcular la cantidad de términos que tiene este binomio, simplemente tomamos el exponente y le sumamos 1. Que sería entonces 6 términos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, también tienes que observar que aquí tenemos dos términos centrales. Estos dos términos centrales son siempre iguales. ¿Ok? También tienes que recordar del triángulo de Pascal de que el primer coeficiente binomial siempre es la unidad. El segundo coeficiente binomial siempre es el exponente del binomio. Para calcular el tercer término, simplemente lo que hacemos es usamos la fórmula. El término del lugar 3 sería combinatorio de 5 en 2. Bueno, esto resulta ser 5 multiplicado por 4 sobre 2 factorial. Y esto resulta ser 10. Por lo tanto, colocamos aquí 10. Como son iguales, también va 10. Y por simetría del triángulo de Pascal, acá tendríamos 5 y 1. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, también tenemos que recordar que de acuerdo al triángulo de Pascal, x más y elevado a la quinta nos dice lo siguiente. Debemos tomar el primer término y lo tenemos que elevar al exponente del binomio. Y en cada paso debemos reducir ese exponente en una unidad. Por lo tanto, tendríamos acá 5 por x a la cuarta más 10 por x al cubo. Luego, 10 por x al cuadrado más 5 por x a la 1 y finalmente más 1 por x a la 0. Bueno, luego tenemos que tomar el segundo término y empezando del extremo final, lo elevamos también al exponente del binomio. En este caso es 5. Y en cada paso vamos disminuyendo en una unidad. Y a la cuarta, y elevado al cubo, y elevado al cuadrado, y a la 1 y finalmente y a la 0. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es reducir. Por lo tanto, podemos observar que el binomio x más y a la quinta resulta ser x a la quinta más 5x a la cuarta por y más 10x al cubo
por y al cuadrado más 10 por x al cuadrado por y al cubo más 5 por x por y a la cuarta y finalmente más y elevado a la quinta. Muy bien. Bien, ahora vamos a desarrollar el siguiente binomio. Como el exponente es 4, entonces para saber la cantidad de términos, tomamos el exponente y le sumamos 1. Sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Date cuenta que aparece solamente un término central. Recordemos del triángulo Pascal que el primer coeficiente binomial siempre es la unidad. El segundo coeficiente binomial siempre es el exponente del binomio. Y para calcular el tercer término, simplemente aplicamos la fórmula. Combinatorio de 4 en 2. Y esto resulta ser 4 multiplicado por 3 entre 2 factorial. Y esto resulta ser 6. Y por simetría tendríamos que 4 y aquí la unidad. Bien, entonces podemos decir entonces que 2x menos y elevado a la cuarta, de acuerdo al triángulo de Pascal, nos dice que debemos tomar el primer término, que es 2x, y elevarlo al exponente del binomio. Por lo tanto, sería 2x elevado a la cuarta. Y en cada paso vamos disminuyendo una unidad. Más 4, 2x elevado al cubo. Más 6 veces 2x elevado al cuadrado. Más 4 veces 2x elevado a la 1 y finalmente 1 por 2x elevado a la 0. Bien, luego nos dice que debemos tomar el segundo término con todo y signo y comenzando desde el extremo final elevado al exponente del binomio. Por lo tanto sería menos y elevado a la cuarta. Y en cada paso vamos disminuyendo una unidad. Menos y elevado al cubo, menos y elevado al cuadrado, menos y elevado a la 1 y finalmente menos y elevado a la 0. Bien, vamos a reducir esa expresión. Por lo tanto, entonces decimos que 2x menos y elevado a la cuarta es igual. Recuerda que este exponente afecta tanto al 2 como al x. 2 a la cuarta sería 16. 16x a la cuarta. Todo número a la 0 es la unidad. Bueno, el 3 también afecta tanto al 2 como al x. 2 al cubo es 8. 8 por 4 es 32. Menos 32x al cubo por y. Más. Este 2 afecta tanto al 2 como al x. 2 al cuadrado es 4. 6 por 4 es 24. 24x al cuadrado por y al cuadrado. Menos, acá sería 8x por y elevado al cubo. Y finalmente más y a la cuarta. Bien. Bien, ahora vamos a multiplicar estas dos potencias. Para eso lo que tenemos que hacer es tomamos el primer término, x a la quinta,
y multiplicamos con cada uno de los términos. El por él, luego por él, luego multiplicamos por él, luego multiplicamos por él y finalmente multiplicamos por él. Pero la idea de al momento de multiplicar es conseguir aquellos términos que tengan esta parte literal, x a la sexta y y al cubo, que es lo que nos piden, calcular el coeficiente. Por lo tanto, empezamos entonces. Entonces, si nosotros multiplicamos este primer término con el primer término del siguiente binomio, nos damos cuenta que la suma de los exponentes es 9 y yo quiero 6, por lo tanto queda descartado. Aquí tendríamos x elevado a la 8. Aquí tendríamos x elevado a la 7. Y aquí tendríamos x elevado a la 6. Por lo tanto, serían estos dos. Entonces, sería menos 8. Tendríamos, el primer resultado sería menos 8 por x a la sexta y elevado al cubo. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, vamos a tomar el segundo término y vamos a multiplicar con cada uno de los términos. Bueno, 4 más 4 es 8, descartado. 4 más 3 es 7. 4 más 2 es 6. Bien, por lo tanto, esto sería la respuesta. Entonces sería 120. Por lo tanto, sería entonces más 120 por x a la sexta y elevado al cubo. Bien, ahora tomamos el siguiente término. Tomamos el siguiente término y buscamos la parte literal x a la sexta con y al cubo. Si multiplicamos con el primero, tendríamos como exponente x a la 7. Y aquí tendríamos x a la sexta. Bien, sería con él. Por lo tanto, tendríamos entonces menos 320. Sería menos 320 por x a la sexta y elevado al cubo. Ok, ahora vamos a tomar el siguiente término. Vamos a tomar el siguiente término. Listo. Y vamos a conseguir x a la sexta por y al cubo. Ok. Entonces, si multiplicamos con él sería 4 más 2 son 6, ¿no? Efectivamente, es el primero. Entonces aquí tendríamos entonces más 160. Entonces, tendríamos acá más 160. X a la sexta por y elevado al cubo. Ok, ahora si nosotros multiplicamos el siguiente término, el exponente de x es 1. 1 más 4 es 5. 1 más 3 es 4 y nunca voy a obtener x a la sexta. Por lo tanto, esto sería el resultado. Vamos a sumarlo. Entonces, x más y a la quinta multiplicado por 2x menos y a la cuarta, esto resultaría ser, estos términos serían menos 48 menos 48 por x a la sexta y y elevado a cubo. Bueno, nos piden el coeficiente, por lo tanto el coeficiente resulta ser menos 48. Bien. En la pregunta número 7 nos dicen cuántos términos enteros tiene el desarrollo del siguiente binomio. Bueno, para calcular qué términos tienen
valores enteros en su desarrollo, vamos a trabajar con el término de lugar K+1. Por lo tanto, podemos decir entonces que el término del lugar K+1 es igual al combinatorio del exponente del binomio 1234 en K multiplicado por el primer término, que viene a ser la raíz de 34 de índice 12, todo esto elevado a la resta de 1234 menos K, multiplicado por el segundo término, que sería la raíz de 12 de índice 34 y todo esto elevado a la K. Bien, sabemos que si tenemos una raíz de X cuyo índice sea P y cuyo exponente sea Q, esto se puede escribir de la siguiente manera: X elevado a la Q entre P. ¿Ok? Bien, trabajando entonces en el término del lugar K+1 sería lo siguiente. El término del lugar K+1 es igual al combinatorio de 1234 en K, y esto sería 34 elevado a 1234 menos K, todo esto entre 12, multiplicado por 12 elevado a K entre 34. Bien, ¿qué podemos observar? Bueno, podemos observar lo siguiente. Podemos decir que para que este término del lugar K+1 sea un número entero, cada número tiene que ser un número entero. Este combinatorio que sabemos del triángulo de Pascal siempre son números enteros. Por lo tanto, él siempre será un número entero. Para que esta potencia sea un número entero, su exponente, esta división, tiene que ser un número entero. ¿Y eso qué implica? Eso implica que el exponente tiene que ser un múltiplo de 12. Es decir, entonces decimos 1 en romanos. Podemos decir entonces que 1234 menos K tiene que ser un múltiplo de 12. Bien, en la siguiente potencia, el exponente también tiene que ser un número entero. Para que esto ocurra, el K tiene que ser un múltiplo de 34. Por lo tanto, podemos observar también, como una segunda ecuación, que el K tiene que ser un múltiplo de 34. ¿Ok? Y por lo tanto, obteniendo un número entero, por lo tanto, el término del lugar K+1 sería un número entero. Una información también relevante e importante nos da el combinatorio. Recuerda que K puede ser 0 o incluso 1234. Por lo tanto, podemos decir que, una pequeña tercera observación, que el valor de K es menor o igual a 1234 o mayor o igual que 0. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es trabajar entonces con la primera ecuación. Trabajemos con la primera ecuación. Entonces, en la primera ecuación podemos decir entonces, ¿qué observamos? Bueno, sabemos que 1234 menos K es un múltiplo de 12. Entonces, este número lo voy a poner en función de múltiplo de 12. Entonces, esto es un múltiplo de 12 más 10.
Bueno, si dividimos 1234 entre 12, voy a tener como residuo 10. Por lo tanto, menos k es igual a un múltiplo de 12. Y con esto ya puedo obtener el valor de k. Me doy cuenta que el valor de k resulta ser múltiplo de 12 más 10. Esta información es muy importante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, podemos observar que sabemos que el valor de k es un múltiplo de 34. Y además sabemos que el valor de k tiene que ser un múltiplo de 12 más 10. Entonces, con estas dos informaciones, lo que voy a hacer es calcular el valor de k. ¿Cuál es el valor de k mínimo? El mínimo. Ya que con esta tercera ecuación me dice la condición del combinatorio que k es mayor o igual que 0. Por lo tanto, como tengo estas dos informaciones, puedo calcular cuál es el k mínimo. Entonces, calculemos el k mínimo. Entonces, voy a calcular todos los múltiplos de 12. Por lo tanto, todos los múltiplos de 12 sabemos que son el 0, el 12, el 24, el 36 y podemos continuar. Por lo tanto, entonces podemos decir entonces aquí que el k mínimo sería, bueno, tomamos el 0, sería 0 más 10 sería 10. El primer número sería 10. Luego sería 12. 12 más 10 sería 22. 24 más 10 sería 34. Luego sería 36 más 10 sería 46 y podríamos continuar. Pero tienes que darte cuenta de que el valor de k mínimo tiene que cumplir también esta condición. Aquí el k mínimo no puede ser 10 porque 10 no es múltiplo de 34. 22 tampoco porque no es múltiplo de 34. El único número mínimo de toda esta serie es el 34, porque 34 sí es múltiplo de 34. Por lo tanto, entonces con esto yo puedo decir que el valor mínimo de k es el 34. ¿Y por qué lo he calculado? Porque ahora sí puedo asegurar que la ecuación número 3 la podemos reescribir de la siguiente manera. El k es mayor o igual que 34, pero menor o igual que 1234. Esta información es muy importante. Bien, una vez que tenemos esta información, ahora lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a resolver. Ya tenemos esa condición y por lo tanto vamos a continuar. Ya sabemos que el valor de k es mayor o igual que 34, pero menor que 1234. También sabemos que k es múltiplo de 34. ¿Y qué significa eso? Significa que ese múltiplo de 34 se escribe como un 34 multiplicado por p, donde p tiene que ser un número natural. Es decir, p debe pertenecer a los números naturales. Los números naturales son el 1, el 2, el 3 y el 4. Y así. ¿Y por qué tiene que ser 1? Porque si p vale 1, entonces el k tendría que ser 34. Y efectivamente el k, el mínimo valor, es 34. Por esa razón p tiene que ser un número natural. Ok, también sabemos que el k es un múltiplo de 12 más 10. Bien, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con estas dos informaciones. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Sabemos que el k es un 34 multiplicado por p. Y esto es igual a un múltiplo de 12 más 10. Entonces, lo que yo voy a hacer es calcular o despejar el valor de p. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como yo quiero
calcular cuánto es el valor de P solo, tengo que eliminar este 34. Es decir, tengo que factorizar el 34. Por lo tanto, lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, voy a sumarle un número a este 10 y voy a quitarle el mismo número, de tal manera que la ecuación no se altera. Y cuando yo sumo ese 10 más ese número que le he agregado, me tiene que dar un múltiplo de 34. ¿Y por qué tiene que darme un múltiplo de 34? Porque yo quiero eliminar este 34. ¿De acuerdo? Bien, y la pregunta es, ¿y cómo consigo ese número? Ese número lo voy a conseguir con este múltiplo de 12. Ya habíamos dicho que los múltiplos de 12 eran el 0, el 12, el 24, el 36 y podemos continuar. Bien, entonces, si nosotros tomamos el 0, 0 más 10 no me da un múltiplo de 34. Si sumamos 12 más 10 resulta 22 y 22 no es múltiplo de 34. Pero si sumamos 24 más 10 sí resulta 34. Por lo tanto, lo que voy a hacer es tomar ese 24. Por lo tanto, entonces vamos a tomar este 24. Y sería de la siguiente manera. Por lo tanto, tendríamos aquí. Entonces, tendríamos lo siguiente. Entonces, tendríamos acá. 34 por P es igual a múltiplo de 12 más 10. Entonces, voy a sumarle 24 y le voy a restar 24. Por lo tanto, tendríamos aquí 34P es un múltiplo de 12. Esta suma resulta ser 34, pero este 24 yo sé que es un múltiplo de 12. Entonces, simplemente este 34 pasa al otro miembro a restar. Tendríamos entonces 34P menos 34, y esto es igual a un múltiplo de 12 menos múltiplo de 12. Ya sabemos que múltiplo de 12 menos múltiplo de 12 me resulta ser otro múltiplo de 12. Por tanto, esto tendría que ser un múltiplo de 12. Bueno, como puedes darte cuenta aquí, puedo factorizar el 34, que es lo que quería hacer, y me quedaría P menos 1. Bien, entonces me queda 34. Me quedaría entonces 34 multiplicado por P menos 1 igual a múltiplo de 12. Bien, la teoría me permite hacer lo siguiente. Yo puedo aquí simplificar, le saco mitad, esto me quedaría 17 y sacamos mitad aquí también. La mitad de 12 es 6. Esto sería múltiplo de 6. Bien, sabemos por el curso de aritmética de que tenemos que analizar estos dos números. Sabemos que los divisores del número 17, sus divisores vienen a ser el 1 y el mismo 17. Los divisores del 6 sabemos que viene a ser el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, nos damos cuenta que ambos números tienen como un único divisor a la unidad. Como puedes darte cuenta, ambos tienen como único divisor común a la unidad. Por lo tanto, podemos decir entonces que los números 17 y 6, 17 y 6 son primos entre sí, es decir, son PESI. ¿Y qué significa eso? Sabemos que eso significa que entonces, como los números son primos entre sí, el siguiente factor tiene que ser un múltiplo de 6, ya que estos números son primos entre sí.
Entonces, por lo tanto, puedo decir entonces que P menos 1 tiene que ser un múltiplo de 6. Y esto implica que P es igual a un múltiplo de 6 más la unidad. Esta información es muy importante. Bien, ya sabemos que P tiene que ser un múltiplo de 6 más 1. ¿Y eso qué implica? Bueno, esto implica lo siguiente, que puedo colocar P en función de una nueva variable, es decir, P es igual a un 6 multiplicado por Q más la unidad, donde ese Q tiene que ser, donde podemos decir aquí, donde ese Q debe pertenecer a los números enteros positivos, incluido el 0. ¿Por qué? Porque sabemos que el menor número de P es 1. Entonces, si Q resulta ser 0, 0 por 6 es 0, 0 más 1 es 1. Por lo tanto, el mínimo valor de Q tiene que ser 0 y de 0 hacia adelante. Muy bien. Bueno, ya tenemos esta información de P. Ahora continuamos entonces. Bueno, sabemos que el valor de K es un 34 por P. Sabemos que P es un 6 multiplicado por Q más 1. Y también sabemos que el K está entre 34 y 1234. Por lo tanto, como te das cuenta, el valor de K depende de P y el valor de P depende de Q. Entonces, el valor de K depende directamente de los valores que toma Q. Si Q toma 6 valores, entonces K tiene que tomar 6 valores. Por lo tanto, es más fácil calcular cuántos valores tiene Q. Bien, usamos esta desigualdad. Por lo tanto, lo reemplazamos. Bueno, entonces decimos 34 es menor que K, pero K es un 34 multiplicado por P, y esto es menor o igual a 1234. Pero P, bueno, pero P sabemos que es un 6 por Q más 1. 34 por 6 por Q más la unidad, y todo esto menor o igual a 1234. Bien, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es dividir a todos cada término de la desigualdad entre 34. Entre 34, entre 34 y entre 34. Por lo tanto, tendríamos aquí 1, aquí tendríamos 6Q más 1, menor o igual, al dividirlo entre 34 tendríamos 36,3. Ahora lo que voy a hacer es restarle 1 a cada miembro de la desigualdad. Tendremos aquí 0 menor o igual que 6Q menor o igual que 35,3. Y ahora lo voy a dividir a cada uno entre 6. Acá tendríamos 0 y acá tendríamos Q es menor o igual que 5,8. Bueno, como puedes observar, ya podemos saber cuántos valores presenta Q. Entonces podemos decir que el Q tendría que ser el 0, porque son números enteros. Tendría que ser el 0, tendría que ser el 1, tendría que ser el 2, tendría que ser el 3, tendría que ser el 4, tendría que ser el 5. De tal manera que cumpla con esta desigualdad. Bien, y entonces podemos decir entonces que existen o hay simplemente 6 términos enteros. Bien, eso es todo. Si este video te fue útil, no olvides darle un me gusta, suscribirte y dejar tus comentarios abajo. Me encantaría saber qué piensas. Soy Marco, y te espero en el próximo video. Adiós por ahora.